Hola, soy Liz y les quiero dejar un video sobre donde les muestro cómo hacer los puntos básicos de crochet, que son el medio punto, la media vareta, la vareta alta y la vareta común. Más allá de que yo pienso que el crochet se debe aprender en clases presenciales, por lo menos al principio, bueno, por ahí a alguien esto le sirve y me encantaría que así fuera. Empezamos con el medio punto. Y si son muy principiantes, empezamos directamente con que yo les explico cómo tomar la aguja. La aguja de crochet, que una de las formas de saber cuál es la que nos sirve para cada lana, debe hacerse esta prueba, que es si la lana entra ahí, y entonces estaríamos en el punto justo. También las lanas que vienen novilladas suelen decir en el papel qué número de aguja llevan. Después lo demás, bueno, es una cuestión de tensión. Cada uno tiene una tensión distinta para tejer y entonces hay que hacer muestritas antes de empezar con una prenda o con un accesorio o lo que sea. Lo primero que se hace es un nudo corredizo. Yo lo hago con la aguja y es hacer así, paso por acá y aprieto. Y todos los tejidos al crochet empiezan con una base de cadenas. Después, bueno, aprenderán cuántas cadenas hace falta para cada cosa. ¿Cómo se hacen las cadenas? En este agujerito que me quedó, yo tomo lazada y meto en el agujerito que me queda, tomo lazada y meto en el agujerito que me queda, y así. Yo acá voy a hacer solo una muestra, por lo cual estoy poniendo más o menos 10 puntos. Para que el tejido me quede derecho, tengo que hacer una cadena de subida, que se toma como un punto, o sea que tengo que empezar a tejer en el segundo. Acá meto la aguja tomando 2, tomo lazada y paso. Meto la aguja, tomo lazada y paso los dos juntos. Y sigo. Tomo la aguja, agarro lazada. Este es el medio punto, punto bajo lo llaman algunos. Es el que queda más cerradito, a la vez es el que más lana lleva, pero este es el que sirve para hacer amigurumis, cosas chiquitas, para mezclar con otros puntos en algunos puntos calados o combinados. Llego al final de la vuelta. ¿Qué tengo que hacer? Dar vuelta el tejido, pongo la lana para atrás, hago una cadena de subida, entonces no tejo el primer punto y acá
ahí me voy a meter para tomar lazada y seguir haciendo lo mismo. Entro por ahí, tomo lazada y saco 2. Entro por ahí, tomo lazada y saco 2. Entro, tomo lazada, saco 2. Y esto es todo igual. Cuando llego acá, y esto es re importante, recuerden que yo hice una cadena de subida, ¿sí? Que cuenta como un punto. Entonces, no me tengo que olvidar de tejerla, porque si no, el tejido se me va a achicar. Y así es como queda el medio punto. Este es el derecho, este es el revés. Vamos a pasar ahora a la vareta. La vareta, punto alto, no sé si tiene algún otro nombre. Lo mismo, como todo, hago mi nudo corredizo, lo aprieto, hago una cadena de subida. Ay, tengo un bichito. Hacemos un poquito más grande para que lo vean mejor. En el primer punto hago 3 cadenas de subida. Después les voy a explicar que hay otra forma de hacer esto para que no me queden agujeritos ahí. Y ahora, tomo lazada, entro, tomando 2, tomo lazada, a diferencia del otro, tomé una lazada antes de entrar en el punto. Paso 2, tomo lazada, paso 2. De nuevo, tomo hilo en la aguja, entro en el punto, saco lana, paso 2, paso 2. A mí acá me está quedando un poquito abierto porque estoy trabajando con una lana que debería haber agarrado una aguja un poquito más chica. Pero lo que pasa es que así se desliza más fácil y les resulta más fácil verlo. O sea, que no deberían quedar estos agujeritos, debería quedar así. Sigo. Tomo con la aguja, es todo igual, ¿eh? Me meto, tomo 2, perdón, tomo hilo, paso 2, paso 2. Tomo hilo con la aguja de crochet, me meto entre 2 de la cadena, paso 1, paso 2 y paso los otros 2. Paso 2, paso 2. Y el último. Tomo hilo con la aguja, me meto entre 2 de las cadenas de subida, tomo la lana o el hilo, paso 2,
paso 2. Así queda la vareta. Como sigo, doy vuelta el tejido, hago 3 cadenas al aire de subida, que son como las cadenas de cuando empecé. Esto ya me cuenta como un punto, entonces tengo que empezar a tejer en el segundo. Y hago exactamente lo mismo. Tomo el hilo, me meto acá, paso 2, y paso 2. Tomo, me meto acá, fíjense que me queda como esto es lo que me quedó cuando terminé el punto, entonces tengo que meterme ahí adentro, entré pasando por abajo de esos dos. Tomo lana o tomo hilo, lo traigo, paso 2, paso 2. Y la vareta es o punto alto, todo igual. Entro acá, paso 2, paso 2. Entro, me fijo bien de estar pasando 2 antes de agarrar la lana. Paso 2 y paso 2. Y cuando llego al final, recuerden que había hecho 3 cadenas de subida. Entonces, esto, que son las cadenas de subida, lo tengo que tomar como un punto para que no se me achique el tejido. Y hago lo mismo. Tomo la lana, me meto por acá. Paso 2, paso 2. Y así es como quedan las varetas. Hago una vueltita más si quieren. 3 cadenas de subida. La cadena es como antes, o sea, enrollo, paso, subo y ahí. Y luego me meto entre los dos, paso 2 y paso 2. Insisto en que me parece que el principio del crochet se debe hacer de manera presencial, pero bueno, cualquier cosa, si me quieren consultar, mi Instagram es @lizferrar, me pueden hacer cualquier pregunta. Estoy para enseñarles. Paso 2, paso 2. Con respecto al tema de la tensión, lo vamos a hablar en otro video porque ese es todo un tema. Y cuando llego al final, perdón, se escucha música, tengo la ventana abierta. Cuando llego al final, ojo al piojo, que había hecho 3 cadenas de subida, entonces lo mismo que antes. Lo busco un poquito, tuki, ahí, hasta tener 2 sobre la aguja, paso, lana, paso 2, paso 2, y así es como me queda
la vareta tejida. Acá la tienen ya terminada la muestra. Y uno más, que es la media vareta. La media vareta es un punto que queda más compacto, lleva más lana, pero queda muy lindo después para combinar con otros puntos. Mientras hago la cadena de inicio les digo, ¿cuál es el secreto del crochet? Bueno, como en todas las cosas manuales, práctica, práctica, práctica. Práctica, práctica, práctica. Y si tienen que empezar con algo, no empiecen por algo muy complicado. Empiecen por una bufanda, por ejemplo, que se teje en principio toda igual. Siempre cuando estamos trabajando el crochet tenemos que cada tanto contar los puntos, porque en crochet, a diferencia del tricot, de las dos agujas, es muy fácil comerse un punto o hacer uno de más, y a veces los tejidos quedan o se abren así o se quedan más chicos, en fin, es eh, nada, cuestión de práctica. Y si no, lo que se puede hacer es marcar el último punto que uno hizo, pero hay que contar los puntos, no queda otra. No todas las vueltas, pero hay que contar los puntos. Dije que iba a hacer medias varetas. Entonces, lo que hago acá es una cadenita de subida. Con una alcanza. Después tomo lana, no tejo el primer punto, tomo lana, entro, saco y saco las tres juntas. Tomo lana, entro fijándome bien de tener dos y saco las tres juntas. Tomo lana, entro y saco las tres juntas. Cuando hay que sacar tres juntas, a veces, dependiendo de la lana, esta lana realmente no es muy buena, entonces medio que se deshilacha y pasa esto. No pasa nada, volvemos para atrás, lo dejo un poco más flojito y ahí pasa. La media vareta es también toda igual. Tomo lana, paso fijándome en que queden dos, siempre en todo, y paso tres juntas. Les decía, siempre en todos los tejidos. Lo que más cuesta es la primera vuelta, porque uno se tiene que estar fijando de estar metiendo bien la aguja. No tenemos en la mano izquierda, suponiendo que seamos diestras, demasiado de dónde agarrar. Siempre esa es la más complicada, pero bueno, nada, también eso es cuestión de práctica. Fíjense que yo agarro la aguja como si fuera un lápiz. No sé por qué, supongo que lo aprendí así hace tanto que aprendí que no me acuerdo ni siquiera cuál fue el primer tejido que hice, pero sé que era chica. Hay gente que la agarra así, hay gente que la agarra así y lo pasa así. Bueno, a mí como verán, ni siquiera me sale eso, porque una vez que tomamos la aguja de una manera y nos acostumbramos, es como el tema del lápiz, ¿no? Ni siquiera podríamos pensarlo de otra forma.
hay mucho de memoria muscular en el crochet. Entonces, llega un momento que hasta uno puede llegar a tejer sin mirar. Y habrán visto abuelas, bisabuelas, madres tejiendo sin mirar, y es precisamente eso, porque el músculo termina recordando, el músculo de la mano que teje termina recordando el movimiento, y la mano que toma el tejido, que en mi caso es la izquierda, va como sintiendo el punto. Llegué al final de la vuelta, doy vuelta el tejido, hago una cadena de subida. Para la media vareta hace nada más que falta una cadena. Pueden hacer dos si quieren, yo suelo hacer una. No me gusta que queden. Y acá hago lo mismo que antes, fíjense. Al principio hay que mirarlo de arriba y ver que la lana que tomo y que voy a hacer entrar, la hago entrar por acá, donde hay dos. Y paso las tres juntas. La media vareta que es, tiene, algunos le dicen punto medio, queda, es un punto que queda con bien cerradito y con bastante textura. Es un lindo punto, por ejemplo, para hacer cosas de bebé. También para hacer suéteres. Bien, y ojo con esto, vuelvo a decir lo mismo, con todos los puntos pasa lo mismo. Cuando llego al final, no me tengo que olvidar el último punto, que lo puedo marcar con un marcador de puntos. Bueno, ahora no tengo ninguno, pero hay distintos modelos, son o como unos alfileres o como un redondelito que entra por el punto. Si no tengo, lo puedo hacer con un pedacito de lana de otro color. O sea, antes de haber dado la vuelta, tendría que, si hubiera querido marcar el punto, haber hecho esto. Lo dejo ahí y eso me marca mi último punto. La idea de los marcadores de puntos es exactamente eso. Cuando llego al último punto, saco mi marcador de puntos y tejo uno más. Para que los bordes me queden parejitos. Levanto y vuelvo a hacer lo mismo. Y así es como queda la media vareta. Tiene una linda textura y hace como un dibujito por acá. Consejitos para las principiantes. Práctica, práctica, práctica. Empezar con con un tejido fácil, con una bufanda, con una manta inclusive, porque más allá de que parece una cosa muy complicada, no deja de ser todo igual. Y pueden ir combinando colores o lo que sea. Pero bueno, fundamentalmente lo que requiere es práctica. Y les dejo un tip. Lo que puede pasar muchas veces es que después de hacer la cadena de subida y empezar a tejer, el tejido se agrande, ¿sí? Eso es porque en la primera vuelta todavía estamos como medio, ¿no? Tensos y tratando de ver cómo viene el punto. Empezar con hacer la cadena de inicio y la primera vuelta con una aguja más grande. Por ejemplo, si yo voy a tejer con 4, los números de las agujas están acá.
Empezar con 4,5 o con 5 y con eso hacer la cadena de inicio y la primera vuelta. Y luego seguir con la aguja que me corresponde. Si les gustó, déjenme un like o suscríbanse al canal, voy a seguir dando tips. Denle a la campanita para enterarse cuando subo un video y me pueden seguir en mi Instagram que es @lizferrer, donde habitualmente doy tips de tejidos, bueno, prendas terminadas, tengo guías de tejido y por donde se pueden contactar conmigo en forma permanente. Gracias.